Eh, Buenas, ingeniero Juan Carlos Vélez Chica. Somos estudiantes de diseño y evaluación de proyectos acuícolas, en el cual está incluido los nombres de Borja de Mera Alexander y quien les habla Hidalgo Basurto Ronaldo. Nuestro tema de proyecto es el cultivo de tilapia roja en el kilómetro 16, sitio Puerto Ébano de la provincia de Manabí. A continuación, mi compañero Borja hablará sobre el estudio biológico de la caracterización. Ya, caracterización. La tilapia es un pez telosteo del orden Periciforme, perteneciente a la familia Chilidae. Es originario de África y este habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo. En el Ecuador fue introducida por primera vez en 1965 como tilapia negra. En 1974 la plateada, y a inicios de los 80 se introdujo la tilapia roja. Es un pez de buen sabor y rápido crecimiento. Se puede cultivar en estanques o en jaulas. Soporta altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno, es capaz de utilizar la potencial- potencialidad alimenticia de los estanques y puede ser manipulada genéticamente. Siguiente diapositiva. Su taxonomía. La tilapia roja es un pez que taxonómicamente no responde a un nombre científico, ya que es el resultado del cruce de 4 especies de tilapia, 3 de ellas de origen africano y una cuarta de origen israelita, como lo es la Oreochromis aerus, Oreochromis niloticus, Oreochromis mozambicus y la Oreochromis purulepis. Ahí está su reino es Animalia, su filum chordata, ahí está su filum vertebrata, su clase, orden, ahí está lo que es su taxonomía. Siguiente diapositiva. En cuanto a su hábitat, eh, han colonizado hábitats diversos, pues es un pez de aguas cálidas, dulces, salobres o salinas que pueden adaptarse a aguas con bajas concentraciones de oxígeno. La tilapia roja, debido a su naturaleza híbrida, se adapta con facilidad a ambientes lénticos, es decir, aguas poco estancadas, estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados. Su hábitat alimenticio. La tilapia, por definición, es un ser omnívoro, pero con una tendencia hacia una dieta vegetariana. Puede consumir desde la vegetación macroscópica hasta hasta algas unicelulares. La alimentación de la tilapia se inicia en la boca, que presenta en su interior dientes mandibulares y continúa con el esófago y el estómago. La ingestión ocurre durante el día y la digestión principalmente en la noche. Es importante adicionar la cantidad diaria de alimento procesado en varias raciones. El alimento a utilizar debe ser flotante. Su hábitat reproductivo. En los organismos de tilapia existen dos dimorfismos sexual marcados. La diferencia externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre, el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro urogenital y el orificio urinario. La hembra es atraída hacia el nido, en donde corteja por el macho. Luego deposita sus huevos
en el nido para inmediatamente después sean fertilizados por el macho. Posteriormente, la hembra recoge a los huevos fertilizados con su boca y se aleja del nido. El macho continúa cuidando el nido y atrayendo otras hembras para parearse. Bueno, a continuación yo le voy a hablar sobre los factores ambientales. La calidad del agua está determinada por sus propiedades físicas químicas. Entre estas, las más importantes destacan lo que es temperatura, oxígeno, pH y transferencia. Como podemos apreciar, tenemos dos cuadros aquí que indican sobre los parámetros físicos y parámetros químicos. Entre los parámetros físicos tenemos la temperatura, turbidez y salinidad. Su mínimo de temperatura debe ser 18, el óptimo entre el 28 y 32, y su máximo hasta 32, 36 grados centígrados. Y en la observación tenemos que son animales policoloternos, es decir, que su temperatura corporal depende de la temperatura del medio. En lo que es su turbidez, su mínimo es de 25, su óptimo de 30 y su máximo de 40 centímetros. Y estos se deben mantener 30 centímetros de visibilidad, ya que la turbidez limita la productividad natural del estanque. Por ello se recomienda que el agua no sea turbia. Y en lo que es la salinidad, su mínimo es 25, su óptimo 30 y su máximo 35 partes por millón. Y en la observación tenemos que las tilapias son peces de agua dulce y que éstas pueden tolerar hasta 35 gramos por litro de salinidad sin afectar su crecimiento normal. En lo que es el parámetros químicos tenemos lo que es el oxígeno, el pH, el amonio y los nitritos. En lo que es oxígeno, su mínimo es de 3, su óptimo es mayor a 4,5 y su máximo hasta 10 miligramos por litro. En la observación tenemos que de 0,3 a 2,0 es letal en exposiciones prolongadas. En 3,0 a 4,0 los peces sobreviven pero crecen lentamente. Y mayor a 4,5 es un rango deseable para que el crecimiento del pez. En lo del pH, su mínimo es de 6,5, su óptimo de 7 y el máximo puede llegar hasta los 90, hasta los 9,0. Y en lo que es la observación, tenemos que el rango normal del agua se encuentra entre 6,5 a 9,0, ya que esto permite la secreción normal de mucos en la piel, combinada con una dureza normalmente alta. En lo que es amonio, solo tenemos lo que es el óptimo, que es el de 0,1 a 0,01 a 0,1 miligramos por litro, en el cual el amonio es tóxico y depende del pH y la temperatura del agua para un buen manejo del tanque. Y en lo que es el nitrito, tenemos solo lo que es del máximo, que es de 0,1 miligramos por litro. Y es necesario mantener la concentración por debajo de 0,1 miligramos por litro, haciendo recambios fuertes, limitando la alimentación y evitando concentraciones altas de amonio en el agua. El estudio técnico. Bueno, como tenemos el estudio técnico, tenemos el tamaño del proyecto, en el cual la producción se llevará a cabo en un estanque de tierra, con un sistema semi-intensivo, y el tamaño de dicho estanque será de 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, con una densidad de siembra de 100.000 peces por hectárea, 10 peces por metro cuadrado. Estos con 5 gramos cada pez, y con el 85% de sobrevivencia, y en el cual la duración del ciclo de producción será de 6 meses, cosechando tilapia de 300 gramos, y teniendo así 2 ciclos anuales, en el cual la producción anual será de 51.000 libras por año. En lo que es el cálculo de la biomasa total de tilapia, tenemos un cuadro en el cual expresa los valores expresados que se dijo anterior, en el cual tenemos el área del terreno, que es 1 hectárea de 10.000 metros cuadrados. Su densidad de siembra era de 10 peces por metro cuadrado. Su tasa de sobrevivencia era del 85%. La talla comercial es de 300 gramos y sus ciclos anuales es de 2, y en el cual se tuvo un cálculo de volumen anualmente, el que podemos apreciar en el cuadro donde está hecha la operación, y en el cual nos salió 51 libras de tilapia al año.
Ok, en lo que es la localización, pues las piscinas están ubicadas en la provincia de Manabí, por la vía Valle de Caracas, Tozagua, en el punto específico Puerto de Ébano, kilómetro 16, cercano al estuario del río Chone, donde se efectuará el abastecimiento del agua para el cultivo. El lugar es favorable para dicho cultivo, ya que generalmente la temperatura promedio del agua se encuentra bordeado de entre los 25 a los 29 grados centígrados, datos que se encuentran por dentro del rango óptimo del crecimiento de la tilapia y una salinidad promedio de entre 25 y 30 partes por mil, aunque los organismos son de agua dulce, aceptan hasta 35, se adaptan a salinidades de 35 partes por mil. Eh, Además de la disponibilidad del agua, eh, el lugar es de fácil acceso para los medios de transporte, presentan disponibilidad de energía y de mano de obra. En cuanto a lo que es ingeniería del proyecto, pues comenzamos con una implementación que el terreno necesario para llevar a cabo el proyecto de 1 hectárea, perdón, eh, de la cual se construirá un estanque de 1 hectárea. El terreno sobrante estará distribuido en los diques, canal de almacenamiento de agua, canal de entrada, salida de agua, bodega, casa de bolianía, oficina y la caseta para la bomba, ¿no? Lo que es el estanque será de forma rectangular, con un ancho de 100 metros por 100 metros de ancho y 100 metros de largo. El suelo propicio para la ubicación de los estanques debe ser arcilloso. La ubicación de estos con respecto al viento debe ser de tal forma que em, los ejes más largos queden en forma perpendicular y eh, a la dirección del viento para minimizar la generación de olas y consecuente la erosión de la tierra. Un estanque está formado por diferentes partes, con puerta de agua de entrada, fondo del estanque, con puerta de agua de salida del agua, dique que tiene corona, taludes y base y altura. El precio de la construcción del estanque será de $60 por maquinaria, de $60 por hora de la máquina. La construcción tendrá una duración de 5 días, 8 horas diarias de trabajo, lo que quiere decir que tendrá un total de 40 horas de trabajo, es decir, que el precio del estanque tendrá entre $2.400. Siguiente pasión. Los diques, em, la corona del dique debe ser igual o más que su altura, con un mínimo de 1 metro. En estanques pequeños puede ser mucho mayor dependiendo del alto del dique, del material que se emplee y del uso del que se pretende dar. En adición a su función propia, por ejemplo, será mucho mayor si se prevé el paso de vehículos. La compactación al momento de construir los diques debe realizarse cada 20 centímetros y debe construirse un poco más alto del nivel previsto, ya que se produce asentamiento aún en los suelos buenos y bien trabajados. Para tener un dique estable, una corona con un ancho de 2 a 4 metros es dejado entre el pie del dique y el canal de drenaje. Una profundidad del agua de 1,50 cerca de la salida del agua y 1,20 m en la entrada del agua. El borde libre será de 0,50 metros o 50 centímetros
La altura del dique, 2 metros por la parte más profunda y 1,70 cerca de la entrada del agua. Su corona será de 2,40 metros. Talud seco será de 1,2 y su talud mojado será de 1,2 metros. Y ya, en lo que es el fondo del estanque, este presenta una pendiente dirigida hacia el punto de desagüe y que permite el vaciado total del estanque. En lo que es el ingreso del agua, el estanque tendrá una entrada de agua. Esta se va a encontrar ubicada en el extremo longitudinal menos profundo. El canal de entrada de agua debe estar ubicada sobre el nivel del agua del estanque, de modo que el agua al caer se mezcle con el aire y se oxigene. Y es importante que la entrada de agua a los estanques esté protegido con malla, y en el cual el canal de entrada de agua va a tener las siguientes medidas. Su ancho de fondo de 0,50 metros, su ancho superior de 1,50 metros y su profundidad de 0,80 metros. En lo que es la salida del agua, esta estará ubicada en el extremo longitudinal más profundo, permitiendo así un desagüe total del estanque. Y este debe estar protegido con mallas para evitar el escape de los peces. Y el canal de desagüe debe estar por debajo del nivel del estanque, y este tendrá la misma medida que el canal de derivación. La medida del monje será la siguiente: altura de 2 metros, el ancho de 0,70 metros, la longitud de alas 0,54 metros, el espesor de 0,15 metros y serán 10 tablones por, por el estanque. Su proceso de producción. En la preparación del medio de cultivo tenemos lo que es primero la limpieza del estanque. Este debe eliminarse el fondo, el lodo, piedras, troncos, ramos u otros materiales que en un futuro dificultarán los muestreos y la cosecha. El siguiente punto será la desinfección. Este se realiza para corregir el pH del agua. Este debe realizarse haciendo un encalamiento de 60 libras por hectárea, aplicada al boleo y debe hacerse de 3 a 4 días antes de la siembra. Y como último punto tenemos el llenado y fertilizado, que este se realiza el correcto llenado del estanque con una duración de no más de 10 días. La fertilización se va a realizar con un fertilizante inorgánico completo de fitoblón y se adicionará 15 libras por hectárea. Este se realizará 2 días antes de la siembra para la correcta maduración del agua y dividiendo la cantidad en 4 partes. Como quiera, el día 1 llenar la primera parte del estanque y fertilizar. El día 2 subir hasta la mitad del nivel de agua con el que se va a trabajar y fertilizar. En el día 3 subir una tercera parte del máximo nivel del agua y fertilizar. Y en el día 4 llenar hasta el máximo el nivel del agua con la que se va a trabajar y fertilizar. Y los días 5 y 6 en la maduración del agua. En lo que es siembra tenemos 3 puntos. En lo que es adquisición de la semilla, en el cual los alevines de tilapia serán traídos de la estación piscícola Calmituyacu Epu, que está ubicada en el oriente, y estas se encontrarán revertidas sexualmente a macho, con análisis que determinen que estén libres de patógenos, y su peso será de 5 gramos por cada alevín. En lo que es el transporte, los recipientes del transporte constarán de 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno para garantizar un porcentaje máximo de supervivencia. Y como último punto tenemos la aclimatación y siembra, que previo a la siembra los alevines deben ser aclimatados. Para esto las bolsas de transporte se deben mezclar aproximadamente 30 minutos con el agua del estanque donde serán sembradas. Y no se debe proceder a la liberación sin antes corregir las temperaturas entre el ambiente en que se transporta y el medio receptor. Y además de esto, se debe realizar un conteo preciso de la muestra o del total de la población que se va a sembrar. Ya, en lo que es manejo. En total el cultivo tendrá una duración de 180 días, teniendo 2 ciclos reproductivos por año. La alimentación se realizará por un boleo utilizando un bote, 2 veces
2 veces al día, a las 10 horas y 15 horas. La cantidad del alimento adicional y el porcentaje de proteína está en función de la edad, el tamaño y el estado fisiológico del pez. Este se realizará, eh, se realizará 48 horas después de la siembra, permitiendo que los organismos aprovechen la productividad primaria dentro del estanque, con control del agua. Este será diariamente y se tomarán parámetros físicos, químicos del agua, recambios de agua. Una vez sembrados los alevines, 2 días después, se tendrá un recambio del agua de un 10% diario. En cuanto a lo que es muestreo, los muestreos de los organismos se realizarán 15 días después de la siembra, semanalmente, con el fin de calcular una cantidad de alimento y examinar si estos no presentan síntomas de enfermedad o parásitos, y el porcentaje de supervivencia también será tomado en cuenta en estos muestreos, ¿no? Cuanto a lo que es cosecha, esto se coordina con el cliente. Se prepara un arte de pesca. Para esto se utilizará una red de arrastre. Se contratará una cuadrilla de hombres para la pesca. Pues la cosecha, perdón, una noche antes se debe bajar el nivel del estanque y mantener el flujo de agua constante para evitar la falta de oxígeno e iniciar la cosecha por la mañana. No alimentar 2 días antes de la cosecha o un día antes. En la entrega, pues, la entrega será del producto al mayorista o a los mercados. En cuanto a lo que es el diagrama de Gram y el flujo de Gram, aquí está el proceso de producción. Como ya les dijimos, en la preparación de cultivo se dará un inicio, la limpieza, la desinfección, llenado de estanques, la fertilización, en lo que es siembra, una adquisición de larva, transporte, recepción, aclimatación, siembra, en lo que es manejo, alimentación, parámetros, condición, en lo que es cosecha, se coordina con el cliente, la preparación de arte de pesca, contratación de una cuadrilla y la pesca. En fin. Aquí está una actividad de esta producción, ¿no? Lo que dice que la preparación de medio cultivo será los primeros 3 días, la limpieza, la desinfección. Bueno, ese es lo que es el diagrama de Gram y el flujo de Gram, ¿no? Siguiente posición. En lo que es estudio financiero, presupuestos operativos. El presupuesto operativo consta de 3 presupuestos. El primero, que es el de producción de ventas, de costos y gastos. Y el de sueldos y salarios. Todos anuales. La finalidad es recoger en términos económicos la prevención de la actividad, productividad de la empresa. En lo que es producción de presupuestos de producción y ventas anuales. La producción anual de tilapia en libras será de 51.000 libras, con un precio establecido de 1.25 la libra de tilapia, lo que dio como resultado $63.750 al año. Aquí tenemos una tabla en la que le está establecido lo que expliqué ahora. Aquí está la tilapia de 300 gramos.
la unidad, la cantidad de libras que vamos a... La cantidad de libras que vamos a sacar, su precio unitario y su total. Continúa. Ya, y en lo que es el presupuesto de costos y gastos del mismo, del estudio financiero, en este presupuesto se detallan los insumos necesarios para la producción anual, y en el cual tenemos la tabla aquí que presenta cada ítem, su presentación, cantidad y precio unitario, y en el cual tenemos un total de todo, y en el cual los ítems fueron jornada de limpieza, la cal agrícola que se utilizó, el fertilizante, los alevines, el alimento del 35%, el alimento del 32%, el alimento del 30%, la energía eléctrica y el agua potable, en el cual nos dio un resultado de 82.157 dólares. Este fue el presupuesto de costos y gastos anuales, como está ahí especificado en la tabla. Todo tiene su valor ahí y está calculado ahí. Y ese fue el resultado, como dije anterior, 82.157. En lo que fue el presupuesto de sueldos y salarios, este pretende calcular la cantidad de dinero necesaria para cubrir las remuneraciones anuales del personal que labora dentro de la empresa. Y en el cual también tenemos otra tabla de que nosotros nombramos la empresa The Fish, y en el cual muestra sus ítems de los sueldos y salarios anuales en dólares, en el cual el ítem fueron el gerente, el técnico acuicultor, los obreros, el bodeguero y la secretaría. Como cual tenemos los meses, la cantidad y el sueldo por mes, y su remuneración anual, en el cual nos dio un resultado de 45.600 dólares al año que se gasta en sueldos y salarios anuales. En el presupuesto de inversión, este presupuesto determina el total de la inversión requerida para la construcción de la granja. Y este aquí detalla todos los bienes que se van a utilizar, como son terrenos, construcciones, maquinarias, equipos, herramientas, entre otros, y calculando su depreciación anual, en el cual tenemos aquí mismo otra tabla que presenta los presupuestos de inversión en dólares, en el cual tenemos el ítem, su medida, cantidad, el precio unitario, el total, el porcentaje de depreciación y el depreciación anual. En los ítems tenemos lo que fue el terreno, el estanque, las canoas, reflectores, balanzaje de reloj, balance industrial, los baldes, el oxigenómetro, el salinómetro, el disco de Secchi, atarrayas, redes de arrastre, microscopio, tanques, caseta para la bomba también, bodegas, casa, oficina, silla, computadora, escritorio y malla y los cartones utilizados, en el cual aquí está mostrado en la tabla toda su cantidad, el precio unitario de cada uno y su total y depreciación anual, en el cual el total de presupuesto de inversión en dólares fue de 137.284.000 dólares, lo que fue el total de inversión, y su depreciación anual fue de 6.648,9 de porcentaje. Y en lo que es la capital de trabajo, la capital de trabajo proporciona la cantidad de dinero necesaria para cubrir los costos hasta que se genere ingresos por primera vez. Y normalmente se recomienda que cubran 2 ciclos, y en el cual tenemos la tabla de capital de trabajo de la empresa, de Fish, en el cual esto va incluido los costos y gastos anual y el sueldo y salario anual. Nuestro costo y gasto anual fue de 82.157 y el sueldo y salario anual de los trabajadores fueron de 45.600, que en esto nos dio un total de 127.757 dólares, que fue nuestro capital de trabajo. Y en lo que es la necesidad financiera, este presenta el monto total del capital por financiar y los aportantes de dicho capital, en el cual tenemos 2 tablas, que en la primera expresa la necesidad del financiamiento de nuestra empresa Tefish, en el cual este va incluido el presupuesto de inversión y la capital de trabajo. Nuestro presupuesto de inversión fue de 137.284
más el capital de trabajo que fue de $127.757, y en el cual nos dio un total de $267.041, que fue nuestra necesidad de financiamiento. Y en lo que tenemos en la estructura de financiamiento, tenemos nuestros aportantes, el porcentaje de aportación y el total de que cada uno aportó, en el cual Humberto Borja aportó el 20%, que fue el total de $53.408 Javier Romero aportó el 15%, que fue de $41.056,15, y el Yuber Añasco fue de 15%, en el cual tuvo el mismo valor de Javier Romero, que fue de 41.056,5. Y como último tenemos que fui yo, Ronald Hidalgo, que aportó el 50% de aportación, en el cual fue de 133.520,5, en el cual nos dio un total de la necesidad de financiamiento en el porcentaje de aportación que cada uno tuvimos, en el cual fue de $267.041, que esto fue lo que se invirtió en los aportantes, lo que cada uno invirtió. Y bueno, eso ha sido todo por todo nuestro diseño de proyecto, en el cual explicamos el cultivo de tilapia del Eurocromis en el sitio Puerto Ébano, el kilómetro 16. Gracias, ingeniero. Esto fue lo que aportamos nosotros, Humberto Borja y Ronaldo Hidalgo. Listo.